Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, pues nada, aquí estoy en la Payancueva para hablaros de el retorno a la cartelera de uno de los títulos más significativos de la década de los 90. Estamos en semana de Oscars y precisamente esta película es una de las que recogió bastantes estatuillas cuando se estrenó. Me refiero a La lista de Schindler. Es una de las mejores películas de la filmografía de su director y regresa a la cartelera con una versión remasterizada en su 25 aniversario, una película de 1993 que, como digo, barrió bastante en los Oscars, ganó el premio a la mejor película, mejor director, estoy mirando la chuleta del ordenador, por eso estoy azulito, mejor director, mejor guión adaptado, mejor fotografía de Janusz Kaminski, mejor dirección artística, mejor montaje y mejor música original. Y además estuvieron nominados Liam Neeson como mejor actor principal. Fue un poco plataforma para que este actor, que bueno, había trabajado también en sus papeles secundarios y demás, alcanzara, digamos, un poco el nivel estrella, en un papel que en su momento barajaron que podría haber interpretado Harrison Ford, pero que, según se dice, Harrison Ford declinó la oferta pensando que principalmente que no quería que sus antecedentes como Indiana Jones o como Han Solo, sobre todo como Indiana Jones, como estrella, atrajeran demasiada atención sobre él y quitaran atención al tema de la película por una cuestión de respeto al tema de los campos de concentración y el tema del Holocausto. Y el papel fue a parar a Liam Neeson. A partir de ahí Liam Neeson como el segundo el actor, digamos, de reparto más destacado de la película, que era Ben Kingsley, pues así como Ben Kingsley, por ejemplo, pues ya estaba más establecido cuando hizo el papel y demás, ya había tenido su oportunidad también en los Oscars con Gandhi y demás. Sin embargo, para Liam Neeson La lista de Schindler fue una plataforma perfecta de lanzamiento. Lo mismo ocurrió con el tercero en discordia, por decirlo así. Junto con Liam Neeson y con Ben Kingsley nos encontramos a Ralph Fiennes, también nominado como mejor actor secundario por un papel de antagonista. Posteriormente, esta sería una película también de plataforma de lanzamiento para la carrera de este actor, y a partir de ahí pues ha interpretado tanto protagonistas como antagonistas. También fue nominada a mejor diseño de vestuario, mejor sonido y mejor maquillaje. Tengo que decir que siempre me ha sorprendido que no nominaran a Ben Kingsley como mejor actor secundario, porque para mí en esta película tiene, y en esto tenéis que ver el artículo que hemos publicado de análisis en la revista Acción, creo que Ben Kingsley tiene uno de los mejores personajes de toda la filmografía de Steven Spielberg en esta película, y además uno de los mejores personajes de toda la filmografía de los años 90, de todas las películas de la década de los 90, y además tiene uno de los mejores planos, para mí el mejor plano de toda la filmografía de Steven Spielberg, y desde luego uno de los mejores planos que se pueden recordar en lo que se refiere a películas de los años 90. Bueno, hablo de ello en el artículo que hemos publicado sobre la película en la revista Acción, en papel. Tenéis que ir a comprar al kiosco, hay que pasar por kiosco. Pero ya adelanto que es un plano en el cual es una especie de encuentro con el personaje de Liam Neeson, y creo, insisto, en que es un poco lo que es el plano de despedida de este personaje, una despedida entre estos personajes, entre estos dos. Yo diría que casi ya entendemos que hay como una intención, ¿no?, de que Ben Kingsley pudiera ir de secundario, pero realmente yo creo que es un coprotagonista de la película. Creo que Spielberg hace una intención muy clara de presentar a Liam Neeson como el protagonista, como Schindler,
pero sabemos que el protagonista verdadero de la película es el pueblo judío desde el principio. Es, digamos, la víctima, las víctimas del colectivo víctima de todo este exterminio, del Holocausto, y un poco también eso está expresado en el arranque de la película. Ya digo que de esto hablo más y no quiero tampoco hablar mucho más aquí en este vídeo sobre este asunto porque nos iríamos de tiempo y tampoco se trata. El artículo, remito al artículo que se publica en la revista Acción sobre la película. Pero bueno, parece bastante claro que el papel de Ben Kingsley me parece a mí que era de suficiente peso, ¿no? Curiosamente no llegó a ser nominado y a mí eso siempre me ha extrañado, porque insisto en que creo que es uno de los puntales de la película y me sorprendió que no estuviera. Pero bueno, estamos en semana de Oscar, como digo, y vuelve esta película a los cines el próximo jueves. Y ganó 3 Globos de Oro también. Ha sido remasterizada, incluye por primera vez sonido en 7.1 y Atmos e imagen en 4K. Cuenta con una presentación de Steven Spielberg, una presentación, es un poco una entrada en la película de Steven Spielberg. Y todos conocéis la película, yo creo que no hay que explicar mucho más sobre el argumento y demás. Lo que sí que quería hacer hincapié sobre ¿por qué interesa en un momento determinado ir a ver esta película en cines? Hombre, yo creo que muchos de vosotros, por una cuestión de edad, a lo mejor lo habréis visto, sobre todo en soportes de cine en casa, ¿no? DVD, Blu-ray, etcétera. Con las condiciones de 4K y las condiciones de la remasterización que se proponen y demás, desde luego es una oportunidad de ver la película en pantalla grande, que es como está concebida. Y en este tipo de película, además, que como digo, para mí es una de las mejores de Steven Spielberg, el juego que tiene la película con esa fotografía de Janusz Kaminski, el juego que tiene la película con un comienzo de cine clásico casi majestuoso, con unos movimientos de cámara que huelen a cine clásico por todas partes. La manera en la que Spielberg, en fin, cualquier película de Spielberg, cualquier clásico de la etapa, digamos, más brillante de Spielberg, por supuesto que apetece volver a verlo en pantalla grande. Y siempre es una oportunidad volver a verlo en pantalla grande. Y yo creo que esta además es una película que por el cuidado y el esfuerzo que se puso en trabajar su imagen y en conseguir que de alguna manera esto va más allá de la emotividad que puede generar la película, va más allá de si la película juega más con la clave del melodrama, ¿no? Por supuesto es una película que usa mucho del melodrama, juega mucho con ese tono emotivo marcado por la música. Todos los que la hemos visto, recordamos la escena de la niña del abrigo rojo y lo que representa esa secuencia y cómo esa secuencia encuentra un espejo, un desarrollo posterior en otra secuencia más adelante que es de las tremendistas de toda la película, y hay muchas tremendas en la película. Pero, por ejemplo, hay otros detalles que vistos en pantalla grande pueden ser muy interesantes. A nivel de imagen, por ejemplo, el juego que hay con las velas, que es muy significativo desde el punto de vista narrativo, para establecer ese protagonismo del que ya hablaba, del pueblo judío, al cual Steven Spielberg quería darle una especie de primer lugar antes de presentar al protagonista, digamos, oficial de la película, que era Schindler, el personaje de Liam Neeson. Pues ese protagonismo inicial del pueblo judío y tal, esas escenas en la estación, ese juego que tiene con, vamos a llamarlo así, cuando yo he explicado esta película en mis clases de análisis y tal, pues hemos tenido bastante debate, ¿no?, sobre el término documental aplicado a cómo Steven Spielberg decide mostrarnos, cámara al hombro,
y por el hecho de que sea cámara al hombro, efectivamente no va a ser documental, pero el hecho de cómo Spielberg intenta traducir las partes de asalto al gueto de los alemanes, intenta traducir las partes en que se está quemando los cuerpos y tal en la película, que son como dos que van en paralelo, como intenta traducir eso con una clave que de alguna manera tiene una intención de imitación del documental en sus planos. Hay un plano muy significativo, por ejemplo, en el que Liam Neeson está repartiendo tropas y tal por la zona cuando se produce el ataque contra el gueto, que es el que permite presentar al personaje de Ben Kingsley. Y en esa clave, en esa secuencia de reparto de tropas de Liam Neeson, de Ralph Fiennes, cuando el antagonista, el villano de la película, aunque esto de la villanía en la película ya sabemos que tiene su historia, ¿no? Pero cuando el antagonista, el papel de Ralph Fiennes, está repartiendo tropas para asaltar el gueto, hay un momento en que incluso casi se queda mirando a cámara como si aquello fuera un reportaje que estuviera rodando un equipo de grabación de la época, un equipo de grabación del ejército alemán o de las SS de la época, filmando un poco el asalto y demás, ¿no? Estos detalles, estos matices en pantalla grande y con una mejora, con una remasterización de las imágenes y tal, pues hombre, pueden ser muy interesantes de revisar y de volver a disfrutar en pantalla grande, ¿no? En cine. Y hay otras muchas cosas. Aquí cada cual tiene su... Ya digo que todo el mundo recuerda la del abrigo rojo, la secuencia de la niña del abrigo rojo. Yo creo que es más emotivo esa secuencia de despedida que hablaba yo antes, protagonizada por Ben Kingsley. Y el detalles, por ejemplo, el cuidado del detalle que pone Spielberg a la hora de presentar sus personajes, cómo sus personajes se presentan por detalles y se definen por detalles. Quiero decir que es una película de cine, película de pantalla grande, película que no tiene, digamos, un tema de efectos visuales que pueda borrar o que pueda, de alguna manera, minimizar lo que es la parte emotiva que defienden los personajes y una puesta en escena muy de cine clásico. En fin, es muy recomendable recuperar esta película en pantalla grande y además, como digo siempre, yo no creo que los cines vayan a desaparecer. Nunca. Del todo. No creo que desaparezcan las salas de cine. No pienso que eso sea viable o posible, y menos aún con el tipo de películas que se plantean los grandes estudios, que son películas blockbuster y tal, cuyo mayor despliegue y mayor desempeño se encuentra en salas de cine grandes. Pero sí que pienso que hay que aprovechar para ver este tipo de películas, porque antes existía un sistema en el cual, estoy hablando de antes, muy antes, pero por ejemplo en los años 60 y 70, pues existía una especie de, vamos a llamarlo tradición o convención de las distribuidoras, que para la temporada de verano, digamos para rellenar el tema de propuesta de los cines, de las programaciones de los cines y demás, reestrenaban películas. Se podía llegar a reestrenar Lo que el viento se llevó, por ejemplo. Yo recuerdo haber visto Lo que el viento se llevó en el cine Palafox, que era en el momento en que el cine Palafox era uno de los cines recién estrenados de la zona en Madrid, de la zona de la Glorieta de Bilbao y demás, y era un cine nuevecito, y ahí te estaban poniendo En busca de la arca perdida, y en otra semana te podían poner ET, y en otra semana te ponían Lo que el viento se llevó en una temporada pues de agostita. Yo recuerdo haber visto también por la zona de Bilbao, en el cine Fuencarral, también ya desaparecido como el Palafox, recuerdo haber visto el reestreno de Los 10 mandamientos de Cecil B. DeMille, reestrenos de Ben-Hur, reestrenos de Khartoum, reestrenos de... En fin, se reestrenaban películas de... incluso recuerdo haber llegado a ver Quo Vadis, por ejemplo, en el Palacio de la Prensa, en la Plaza del Callao. Quo Vadis es una película
con Robert Taylor de hace años, ¿no? Los años 50. Y esto permitía poder ver en pantalla grande los grandes clásicos del cine. Eso ahora no ocurre. Eso ahora, con toda la comercialización de los Blu-rays y demás, pues parece como que esa oportunidad de recuperar clásicos en pantalla grande pues se reduce bastante. Y no siempre es fácil ver películas significativas, como no sea que sea alguna operación de reestreno o algún festival que la recupere o algún ciclo que ponga en algún cine, digamos, que esté especializado en recuperar este tipo de materiales y demás. Es difícil recuperar, es difícil volver a ver en pantalla grande películas que en su momento han tenido un predicamento y han tenido digamos, una presencia importante dentro del entorno sociocultural por ejemplo, de los años 90. Es que con la lista de Schindler no estamos hablando de una película de los años 60 o de los años 40 o 50. Y por eso siempre digo que, como es tan difícil, como es tan raro, como es tan extraño, cualquier tipo de propuesta de recuperación, como la que hemos estado haciendo, por ejemplo, en la revista Acción, poniendo otra vez en pantalla grande en el Cine Capitol de Madrid, pues por ejemplo El Resplandor, la versión extendida del Resplandor, la oportunidad de ver la versión extendida del Resplandor que hemos propuesto a nuestros lectores, la oportunidad de ver la Mad Max, El Guerrero de la Carretera con Mel Gibson otra vez en pantalla grande, la oportunidad de ver Con la muerte en los talones otra vez en un cine de la Gran Vía, como es el Capitol, un cine grande de la Gran Vía y demás, tener la posibilidad de ver otra vez en pantalla grande pues eso, Con la muerte en los talones. Este tipo de oportunidades no son habituales. En Acción hemos apostado por ellas y claramente hemos hecho 3 sesiones con debate posterior con Jesús Userio y conmigo, charlando con los asistentes y demás. Y quiero decir que esto no es una cosa que digamos porque queda bien en el vídeo, ¿no? Y no, es que realmente se ha demostrado que hemos hecho un esfuerzo. La revista ha hecho un esfuerzo junto con el Cine Capitol y con una participación de público que por supuesto agradecemos y demás, para hacer este ejercicio de recuperar títulos de cine clásico que pudieran verse en pantalla grande. Y la verdad es que la acogida ha sido bastante buena. Siempre que se hace una cosa de este tipo, los cinéfilos de verdad pues tienen un interés, ¿no? Y yo siempre creo que hay que aprovechar esta oportunidad. Vamos, yo voy a hacer lo posible por ir a ver otra vez la película, y la he visto hace muy poco en soportes, digamos, domésticos, para poder hacer el artículo que comentaba para la revista Acción. Pero a pesar de eso me apetece verla en pantalla grande porque no es lo mismo. Y los que estéis habituados a ir al cine sabéis que esto es verdad. Entonces, yo en vuestro caso aprovecharía la oportunidad de ir a ver esta edición de 25 aniversario, que además con la calidad que tiene, que se presupone que va a tener la copia y tal, pues puede estar muy bien. Y además porque creo que es una película que no diría que es la mejor película de campo de concentración o sobre el Holocausto, como me recordó un alumno cuando estábamos repasándola en las clases de análisis de la escuela en la que trabajo, la escuela TAI. Hay una película que supera la lista de Schindler, aunque es más difícil para el espectador, pero también es más sólida, menos tendente a la clave melodrama, más sobria y en muchos aspectos muy inquietante, que es Noche y Niebla. Noche y Niebla tiene una clave de documental, es un documental de 32 minutos, dirigido por Alain Resnais en el año 56, y si alguien está interesado por este tipo de temática y tal, es la más durilla de ver. Y eso que está en una clave documental, ¿no? Y una clave de corte y tal. Pero desde luego, en lo que se refiere a una reconstrucción de ficción, sí me atrevería a decir que la mejor película sobre este tema es La lista de Schindler, la más completa, la más equilibrada quizá, ¿no? Y después podemos tener otras como El pianista de Roman Polanski, que además sabemos que Polanski perdió parte de su familia en los propios campos, o sea que hay un vínculo personal con el tema, ¿no?
Pero digamos que Spielberg hace una reconstrucción muy, como digo, muy pegada al cine clásico, muy a los esquemas, a los estilemas del cine clásico, muy pegada a este tipo de planteamientos, pero que también es la más completa en cuanto a su forma de proceder como un relato cinematográfico, ¿no? Con claves de protagonismo-antagonismo. Por ejemplo, hay unos planos muy interesantes donde de repente vemos cómo consigue dividir o separar. Hay una secuencia, tampoco quiero hacer mucho destripe por si alguien no la ha visto, ¿vale? O sea que no voy a hacer spoiler. Pero hay una secuencia en la que de alguna manera se produce una aclaración final entre qué separa y qué de alguna manera pone más cerca, cuál es el vínculo que tienen los personajes del antagonista, de Ralph Fiennes, y del protagonista, de Liam Neeson, en toda esta historia, ¿no? Y es una secuencia en la cual Liam Neeson ofrece dinero por salvar, digamos, a parte de los judíos que están en los campos y tal, y cómo reacciona Ralph Fiennes y qué preguntas hace y tal. Eso, que está servido visualmente de una manera bastante curiosa por Steven Spielberg, dividiendo la pantalla en dos, como si fueran personas que están están hablando juntos, están en el mismo plano, pero al mismo tiempo es como si tuvieran una pantalla partida, como si estuvieran en dos viñetas, como una manera de diferenciarlos al máximo, y cómo toda esa diferencia al máximo que hay entre los dos, expresada por una especie de línea de separación entre ambos, jugando con una ventana. Nosotros estamos a este lado de la ventana y ellos están al otro lado, y vemos como hay una ventana que divide la pantalla en dos. Tenemos aquí concretamente en un lado de la pantalla tenemos a Ralph Fiennes y en el otro tenemos a Liam Neeson, y toda esa coreografía de los dos personajes moviéndose y tal en esa secuencia es muy significativa, porque demuestra muy bien esto que decimos del ritmo que le imprime Steven Spielberg a su cine, y cómo ese ritmo se articula para contar una historia, pues eso, en torno al Holocausto y tal, pero sobre todo para explicar de qué manera opera el personaje de Liam Neeson. Es también muy interesante cómo arranca la presentación del personaje de Liam Neeson al principio, cómo nos muestra con planos de detalle y demás su manera de operar, su manera de seducir, de qué manera puede llegar a sacar adelante un plan que de partida parecía bastante difícil, relacionado con el tema del Holocausto y demás, y intentar salvar a los judíos, que puede, dentro de un orden, montar una empresa y todo esto, y cómo está expresado eso con imágenes, con detalle, siempre prestando mucha atención al detalle. Insisto, ver esto en pantalla grande pues tiene muchas ventajas y puede ser una experiencia realmente enriquecedora para alguien que realmente esté interesado por el cine. Y nada más, o sea, no hay mucho más. El resto lo tenéis en el artículo que se publica en la revista Acción y vuelvo a recomendaros. Y como siempre estamos abiertos, le dais a like, estamos abiertos a comentarios y demás sobre la película. Ya digo, vuelve este jueves 23 y, en fin, a ver qué tal está la copia y tal, ya nos iréis contando. Yo si puedo intentaré ir a verla, y hay que aprovechar estas oportunidades de recuperar cine clásico, cine digamos de otras décadas en pantalla grande, porque siempre el cine está en el cine, es donde habita plenamente, ¿vale? Y por grandes que sean las pantallas de televisión, nunca alcanzan la grandeza que tiene el cine en una sala. Hasta luego.